Hola a todos mis hermanos en la vida de los santos, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para una nueva transmisión. Hoy vamos a hablar de San Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos de la iglesia de todos los tiempos, uno de los 4 grandes místicos que ha tenido la iglesia occidental según San Juan Pablo II. Bueno, vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos de una vez al documento, a la biografía de San Ignacio de Loyola. Pues ahí la tenemos, San Ignacio de Loyola, patrono de los ejercicios espirituales, y no solo patrono, también padre de los ejercicios espirituales ignacianos. No sé si alguno de ustedes los ha vivido, son una herramienta extraordinaria de discernimiento, meditación y conversión que tiene la Iglesia Católica, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Sí, a ver si un día vemos algunos de estos temas que son muy buenos. Bueno, vamos a iniciar pues San Ignacio de Loyola, uno de los grandes místicos de la Iglesia Católica Occidental. Bueno, él se celebra el día 31 de julio y vemos esta imagen muy bonita y la mano tiene un libro que dice Ad Majorem Dei Gloriam, su frase clásica de San Ignacio, para la mayor gloria de Dios, que es famosísima todavía hoy. Bueno, vamos a leer ahora sí. Ignacio de Loyola, nacido en Loyola, 1491, al norte de España, allá por Bilbao, si no ando mal. Y muere en Roma en 1556. Fue militar, luego religioso español. Se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Es una introducción breve. Fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, de donde sale el Papa Francisco. De hecho, es una de las compañías de los grupos religiosos más grandes dentro de la Iglesia Católica. Fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Sus ejercicios espirituales ejercieron una gran influencia en la espiritualidad católica como herramienta de discernimiento. Y algo muy interesante es, más interesante incluso que esta introducción, va a ser su biografía, cómo él se va transformando de una persona, no podríamos decir que del todo pagana, pero sí muy metida en sus cosas, como hoy en día la mayoría de los católicos, a irse hasta el otro extremo con Dios hasta la muerte, ¿sí? Es increíble lo que va a pasar con este hombre y nos va a dar muchas lecciones en esta su biografía. Bueno, vamos a ver. Iniciamos pues antes de su conversión. Sus padres son don Beltrán Ibáñez de Oñás y doña Marina Sánchez de Licona, señores de la casa de Solariega de Loyola. Algo muy interesante es que él es de mucho recurso económico. Otro de estos santos que inician con mucho dinero y terminan muy pobres, pero entregados a Dios. Bueno, él de niño, él tiene bastantes recursos. Íñigo, que es su verdadero nombre, su nombre de pila, Íñigo, es el 8º y último varón, aquí, de la familia. A la muerte del padre, cuando Íñigo cuenta apenas 16 años, pasa a vivir en la casa de don Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor de los Reyes Católicos. Y él sigue, ¿no? Aunque muere su padre, él sigue en la crema y nata española. Allí, en Arévalo, se encuentra con los grandes de España, la reina doña Juana y la infanta doña Catalina. Muchos creen que se enamoró de esta mujer, doña Catalina, la infanta, la hija. En Valladolid conoce al futuro emperador Carlos V, gente muy conocida. En fin, son 10 años de corte, de vanidad y de placer. Sí, algunos biógrafos hacen hincapié en esto. Él mismo tiene su autobiografía que les recomiendo mucho, es extraordinaria, nada más que es muy larga, son unas 4 o 5 horas leyéndola, entonces no podíamos usarla, pero es muy interesante. Entonces estos primeros años de su vida son, como dice aquí, dedicados a la vanidad y al placer, lo cual no es nada raro en muchos santos. Gentilhombre y soldado. En 1517 se incorpora a las huestes del duque de Nájera, el virrey de Navarra. Tiene a su servicio actuaciones variadas y casi siempre exitosas en Valladolid, Nájera y Guipúzcoa. El 20 de mayo de 1521 cae herido en la defensa de Pamplona contra los franceses por una bala de cañón.
Con una pierna destrozada y la otra malherida es llevado a la casa solariega de Loyola. Bueno, aquí en esta biografía se menciona muy rápido esto, pero él lo explica a lujo de detalle. Él habla de cómo la bala de cañón le pasa por entre las piernas, le destroza una de las rodillas y le deja herida a la otra, muy herida de hecho. Entonces no queda bien y le tienen que hacer varias operaciones. Y operaciones no de este tiempo, sino de aquella época, por los 1500. O sea, pero muy dolorosas. Y él las va a sufrir con mucha valentía, eso sí. Y aquí tenemos una imagen muy bonita de la batalla en la que él sale herido. Algo muy extraño es que el ejército enemigo es el encargado de llevarlo en camilla hasta su casa, algo que no sucede habitualmente, pero una situación rara y un poco extraña. Bueno, vamos más adelante. Conversión de Íñigo de Loyola. En Loyola, Íñigo es operado 3 veces sin mostrar otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Él hace mucho hincapié en su autobiografía esto, ¿no? Que la única forma que él tenía de soportar el dolor era apretar mucho los puños, porque no gritaba, no lloraba. Un hombre muy fuerte, eso sí. Dice, según el propio testimonio dejado en su autobiografía, durante la larga convalecencia, lee una vida de Cristo y otra de los santos. Y esto es fortuito totalmente, ¿no? Porque él dice que él pidió que le llevaran libros de caballería. Muy a la usanza de su época se leían los libros de caballería y en eso se entretenían muchos de ellos. Él, como otros muchos, podríamos decir como Don Quijote, por ejemplo, querían imitar a estos hombres de las caballerías, de los libros de caballería. Él quería hacer eso, por eso él era soldado. Sí, pero le dicen, ¿sabes qué? Aquí en esta casa donde estás no hay esos libros ahorita, pero tenemos una vida de Cristo y tenemos vidas de los santos. ¿Te sirve? Bueno, pues dámelo, pues si no hay más. Y lo agarró y empezó a leer. Por eso la importancia, al menos para mí, de que la gente conozca la vida de los santos, porque este hombre, viendo la vida de los santos, tomó la decisión de ser santo. Bueno, se da tiempo para hacer un profundo discernimiento acerca de su futuro. Pasa de un sentimiento a otro, de la tristeza a la alegría, de la desolación a la consolación. Y todo esto ya va dando forma a lo que serán los ejercicios espirituales, donde, por cierto, la desolación y la consolación tienen un apartado muy especial. Pero al fin vence la gracia. ¿Santo Domingo hizo esto? Se pregunta él, ¿no? Pues yo lo tengo que hacer. ¿San Francisco hizo esto? Pues yo lo tengo que hacer. Un hombre que decía algo y lo hacía, ¿eh? Bueno, apenas puede, sale para Barcelona a cumplir sus propósitos. Tiene decidido embarcarse para peregrinar a Tierra Santa. Al pasar por Montserrat determina encomendar sus planes a la Santísima Virgen María. Decide hacerlo a la manera de los caballeros medievales, porque él seguía con estas ideas de los libros estos, ¿no? Primero hace una confesión general de sus pecados, después cambia sus vestidos por los de un pobre peregrino. Eso ya no lo hacían en los libros de caballería, en eso ya cambió. Él ya entiende más, ya se enfoca más a Cristo y menos a esto de las caballerías. El pasar de ser un hombre opulento, con dinero, con poder, con juventud, con belleza, con fuerza, a pasar a ser un hombre pobre, incluso se le va a catalogar como un loco. Decide hacerlo a la manera de los eso ya. Primero hace una confesión general de sus pecados, después cambia sus vestidos por los de un pobre peregrino. La víspera de la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo de 1522, pasa la noche en oración, algo muy importante para Íñigo o Ignacio de Loyola. La oración. Él pasaba en épocas un poquito más adelante que esta, pasaba habitualmente, es decir, era su costumbre pasar 7 horas de oración al día como mínimo. 7 horas de oración. Hacía muchos tipos de oración este hombre. Era increíble. Sí, entonces la oración para él era súper importante. Y ahorita vamos a ver cuáles son los frutos que da este
amplísimo tiempo de oración, que no solo se le dan a él, ¿sí? Otras personas de mucha oración, ya lo iremos viendo, sobre todo este mes de agosto, que vienen muchos santos, grandes santos. Vamos a ver cuáles son los frutos de su oración. Aquí con Ignacio vamos a ver grandísimos frutos de oración, sobre todo uno que tiene que ver con la mística. Por cierto, la mística se dice que es el contacto que tiene un hombre con la divinidad. Sí, esa es la mística. Bueno, a ratos de pie, a ratos de rodillas junto a la Virgen Morena, así comienza su nueva vida. Pasa algo bien extraño, que cuando va a este lugar se encuentra con un musulmán, creo. Entonces el hombre le dice: es que yo no creo mucho eso de la virginidad de María. Y se ofende Ignacio y bueno, total, el hombre se va. Ignacio está pensando y quiere, se le viene la idea de ir y alcanzar a aquel hombre porque ha blasfemado y matarlo. Y él, eso, lejos de sentirse mal, lo que hace es algo muy inteligente. Desde aquí, él empieza a analizar cómo tiene estas dos voces, cómo tiene estas dos caras de la moneda, una que le dice que haga el bien y otra que le llama a que haga el mal, incluso en cosas aparentemente buenas, ¿sí? Él era muy listo en ese sentido. Dios le dio una gracia muy grande a este hombre y ojalá no la diera a todos nosotros. Cueva en Manresa y el río Cardoner, dos lugares súper importantes a la hora de su conversión y a la hora de su contacto con Dios. Vamos a leer, dice: al amanecer deja el monasterio de Montserrat y se encamina a la vecina ciudad de Manresa. Decide prepararse mejor. En oración, más de 7 horas diarias, y ayuno se emplea varios meses. Él, para empezar, digamos, su conversión le lleva bastante tiempo, muchísimo tiempo, no solo en días, sino en horas de oración cada día. Emplea varios meses. Hubo periodos de paz, luchas interiores, dudas, escrúpulos y grandes ilustraciones. Esto es muy importante. Grandes ilustraciones. Ahorita vamos a ver qué son las ilustraciones según Ignacio de Loyola. Y todo esto que él va viviendo, lo va analizando y lo va anotando. Y de ahí van a surgir los ejercicios espirituales. Sí, por eso les digo, un hombre muy listo en ese sentido. Hubo periodos de paz, luchas interiores, dudas, escrúpulos y grandes ilustraciones. Se aloja en el hospital de Santa Lucía, a veces en el convento de los dominicos. Sus largas horas de oración, ya decíamos 7 horas, generalmente las hace en una cueva junto al río Cardoner. Fíjense esta frase de Ignacio, dice: socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres y en ninguna criatura. Muéstrame, Señor, tu camino. Esto era parte importante de su oración. Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres y en ninguna criatura. Muéstrame, Señor, tu camino. Algo también clave en los ejercicios espirituales. No apegarse a las criaturas, sino enamorarse, vivir del Creador. También es fundamental los ejercicios espirituales esto. Una vez, junto al altar de la iglesia de los dominicos, rezando las horas, no son las horas de la pasión, sino, de hecho él lo dice en su autobiografía, que son las horas de la Virgen. Yo no conozco esa devoción, la voy a investigar a ver si la encuentro, pero así le llama él, las horas de la Virgen. Le parece ver a la Santísima Trinidad. Estas son las ilustraciones. Él empieza a ver a Dios, él empieza a escuchar a Dios, él empieza a hablar de Dios, a aprender de Dios, Dios como su maestro, y a esto se le llama aquí las ilustraciones de San Ignacio. Dice, le parece, bueno, desde acá vamos a marcarlo, rezando las horas, le parece ver a la Santísima Trinidad en figura de acordes musicales. Algo difícil de describir para él mismo, de hecho no lo describe porque dice es imposible, literalmente imposible describir esto. Otras veces también con los ojos interiores contempla a Jesucristo y a la Virgen María. Mucho contacto con la Trinidad y con la Santísima Virgen tiene él.
Y esto gracias a sus 7 horas de oración. Nosotros tenemos 15 minutos y ya queremos hablar con Dios. No. Dice, entre las ilustraciones hubo una que repercute especialmente en Íñigo. Bueno, antes de continuar, aquí tenemos esta imagen muy bonita de Íñigo, como siempre, tomando apuntes de todo lo que le acontece interiormente. Y detrás vemos a la Santísima Virgen María con el niño en brazos, o al menos eso parece, ¿no? Que es donde se dice, contempla a Jesucristo y a la Virgen María. Bueno, entre las ilustraciones hubo una que repercute especialmente en Íñigo. Aquí todavía no se llama Ignacio. Tiene enorme trascendencia en su vida. Es la ilustración del río Cardoner. Una vez fue por su devoción a una iglesia que estaba poco más allá de 1 milla de Manresa. El camino iba junto al río, yendo así en sus devociones, es decir, él va orando, él se encuentra a Dios orando, él ve a Dios cuando él está orando, no en otro momento, ¿sí? Y esto es bien importante. La oración te abre las puertas a Dios de par en par. Ojalá y todos hiciéramos 7 horas de oración al día. Ojalá. Pero claro que no lo vamos a hacer, lamentablemente. Tristísimamente. Yendo así en sus devociones, se sentó mirando hacia el río, el cual iba hondo. Estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Ojo con esto, que no es que él viera cosas en este punto, se le abre el entendimiento de las cosas de Dios, el don de entendimiento, el don de inteligencia, ¿sí? No es que sea una visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas espirituales, de fe y de ciencia. Y Dios le abre el entendimiento y empieza a comprender muchas cosas que incluso los grandes teólogos de su tiempo tal vez no entendían. Que incluso cuando los teólogos, más adelante lo vamos a ver, de la Inquisición, empiezan a revisar sus escritos, los encuentran perfectos, sin error alguno. Como él, que es un laico, puede tener tal conocimiento, no se lo explican ellos. La explicación es muy sencilla, porque él pasaba muchas horas de contacto con Dios cada día, ¿sí? Y ahí vemos otra vez la importancia de la oración. La ilustración fue tan grande que todas las cosas le parecieron nuevas. Es decir, su manera de ver el mundo cambió, mucho más ahora. No podía declarar los detalles entendidos en esa ocasión, aunque fueron muchos. Recibió, eso sí, una gran claridad en el entendimiento. Siempre ha pensado que en todo el transcurso de su vida, fíjense muy bien, pasados ya los 62 años, él vivió más de 60 años, juntando todas las gracias de Dios y todo lo aprendido, jamás alcanzó tanto como en aquella vez sola. ¿Sí? En ese momento, en el río Cardoner, él entiende lo que no entendió en 62 años. En toda una vida no entendió tantas cosas como en ese preciso momento. Eso significa que Dios te abre el entendimiento, te da el don de inteligencia para que puedas comprender los misterios del Señor. ¿Sí? Y otra vez, esto es fruto de la oración de este hombre. Le pareció ser otro hombre y tener otro entendimiento. Ese fue el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales. Sus ejercicios espirituales, quienes ya los hayan vivido y quienes los vivan en algún momento, se van a encontrar con este tema. Principio y fundamento, que es extraordinario. Son varios temas que él da muy buenos, que no solo te los da para que tú dijeras todo lo que él te dice, sino que te invita también a que tú lo hagas, a que tú medites, reflexiones y hagas una introspección a la manera que él ha venido haciendo en todo este lapso. En este pequeño lapso que nosotros hemos leído, pues él lo vivió a lo largo de varios meses, ¿no? Y lo fue anotando, como por eso me gustaba tanto esta imagen, como ve a la Virgen y al niño y él está anotando todo. Él no se queda simplemente, ¡ay, qué bonito! No, él va anotando y por eso no se le olvida. A nosotros por eso se nos olvidan todos.
Y son muchos los temas muy bonitos, ¿no? Hay otro tema muy bonito, se llama el Rey Eternal, el llamado del Rey Eternal. Hay otro que se llama las dos banderas. ¿En qué bandera quieres estar? ¿En la de Cristo, la del demonio? Y te lo explica de una manera extraordinaria. Otro tema sería los tres pecados. El pecado de los ángeles, caen los ángeles. El pecado de Adán y el pecado tuyo. Fíjate la gravedad, brevemente lo digo, la gravedad del pecado, que por un solo pecado de los ángeles se condenaron, que por el pecado de Adán y Eva todos estamos hoy en el pecado original. ¿Y tú cuántos pecados has cometido? Y es que Dios tiene mucha misericordia por ti. Pero bueno, no adelanto ese tema por si algún día vives los ejercicios espirituales, son extraordinarios, ¿no? Perdón que me emocione tanto, pero vale mucho, mucho la pena. Porque me emociono de más a veces. Ejercicios espirituales. En un cuaderno, Íñigo empieza a escribir sus experiencias de oración. Inmediatamente después de su principio y fundamento, se siente movido a reflexionar muy seriamente en su vida pasada de pecado. Él tiene mucho tiempo, todo el tiempo del mundo, y hoy con el coronavirus nosotros también, la mayoría tenemos bastante tiempo libre, que podríamos hacer lo mismo que él hace, ¿no? Reflexionar muy seriamente en nuestra vida pasada de pecado. En un segundo tiempo experimenta que el Señor lo llama a conocerlo internamente y a seguirlo. El Señor lo llama a conocerlo internamente. Jesucristo se le muestra como el Señor del universo. Íñigo después recorre uno tras otro los pasos de la vida de Jesús. Esto es la estructura de los ejercicios espirituales de San Ignacio, tal cual lo están viendo aquí. Es increíble lo que hizo este hombre. Más bien, lo que hizo Dios a través de un hombre de oración. Ojalá y nosotros por lo menos hiciéramos un par de horas de oración al día. Ojalá y alguno de ustedes, ojalá y yo, pero no creo, hiciéramos 7 horas de oración cada día. Compara su propia vida con la de Cristo y se determina a seguirlo bajo su bandera. Aquí viene el tema de las dos banderas, ¿no? Hay quienes siguen la bandera, el bando, ¿sí? El bando del demonio, la bandera del demonio. Y hay quien sigue la bandera de Cristo, el bando de Cristo. ¿En cuál de las dos banderas estás? ¿Sí? ¿Cuál es tu bando? ¿De qué lado estás peleando el día de hoy? En un tercer tiempo, Íñigo acompaña a Jesucristo en los pasos de la pasión. Y todo esto son los ejercicios, Y en su muerte, pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, por tanta pena como Cristo pasó por él. Por último, vive el gozo de la resurrección. Al final se ofrece enteramente a conformarse con la voluntad amorosa de su Creador. Y aquí vemos otra imagen también muy bonita de cómo él ve a la Santísima Virgen y él sigue anotando, y él no deja de anotar. Eso me encanta de San Ignacio. Bueno, de Íñigo, aquí todavía estamos con Íñigo. Ahorita vamos a ver lo de Ignacio. Bueno, y les digo, este es el proceso de los ejercicios espirituales ignacianos. ¿Sí? No es poca cosa, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed conforme a vuestra voluntad. Dadme amor y gracia, que eso me basta. Como vemos que en sus oraciones él está totalmente entregado a Dios, ¿sí? Un alma que se entrega, otra vez, y perdón que insista tanto en esto, que se entrega 7 horas al día en oración al Señor. Es un alma totalmente entregada a Dios. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Eso se lo escuchas a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Mi memoria, entendimiento y toda mi voluntad. Hágase, Señor, tu palabra, tu voluntad y no la mía. Dice, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, dirá Job. Dice, a vos, Señor, lo torno, te lo regreso a ti. Mi voluntad tú me la diste, Señor, te la regreso. Todo es tuyo, ¿sí? Lo demás, dirá Eclesiástico, es
vanidad de vanidades. Disponed conforme a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me falta. Perdón, eso me basta, algo que dice San Pablo, por cierto. Bueno, seguimos. Viaje a Jerusalén. Bueno, termina este proceso grande de muchos meses de reflexión interna, de introspección, de conocimiento de Dios, de la Escritura, de ilustraciones, de grandes visiones. Por eso es uno de los grandes místicos de la Iglesia. ¿Y qué viene a su mente, a su corazón? Pisar las huellas de Jesucristo, irse a Jerusalén. Eso es lo que viene con Íñigo. ¿Sí? Vamos a ver, viaje a Jerusalén. De Manresa sale el 18 de febrero de 1523. En Barcelona se embarca el 20 de marzo. Desembarca en Gaeta y a pie llega hasta Roma. El domingo de Ramos pide al Papa Adriano VI el permiso para realizar la peregrinación a Jerusalén. Eso se acostumbraba a pedir al Papa el permiso para poder ir a Jerusalén. El 13 de abril sale de nuevo a pie hacia Venecia, que no está cerca. En Venecia se mantiene con limosnas y duerme en los pórticos de las plazas de San Marcos. De ser un niño, un joven, incluso un joven y un niño con muchos recursos económicos, hoy vive como un mendigo. Ya las cosas, lo monetario no le importa. Vive de limosnas, duerme en la calle, pero es un hombre pleno, feliz, ¿sí? No sin problemas, ojo, no sin problemas, pero está totalmente entregado a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, como dice aquí, en Venecia se mantiene con limosnas y duerme en los pórticos de la plaza de San Marcos. Él ya luce como un santo para las demás personas, lo empiezan a ver como un santo viviente que camina entre nosotros, ¿no? Bueno, seguimos. Y de hecho tiene algunas anécdotas incluso chistosas, que ahorita vamos a ver una de ellas. Dice, el 14 de julio se embarca con dificultad por no tener dinero para el pasaje, ¿sí? Él va a llegar hasta Jerusalén en barco, pero no tiene ni un peso, no tiene nada, no tiene un centavo, un dólar, nada. Después de un mes de navegación llega a Chipre. Desde ahí viaja a Jaffa en otro navío. Él va pidiendo, ahora sí, como decíamos hoy, Ray va pidiendo, llévame por favor. Y sí, algunos lo van llevando, ¿no? Poco a poco. El 4 de septiembre de 1523 llega a Jerusalén. Los franciscanos salieron con la cruz alzada al encuentro de los peregrinos. Los franciscanos, que sabemos que todavía hoy siguen siendo los guardianes de Tierra Santa, ¿sí? Y ellos salen al encuentro de los peregrinos y él los ve y se impacta, ¿no? En Tierra Santa permanece poco menos de un mes, estuvo mucho tiempo. Visita el cenáculo, el Santo Sepulcro, va a Betania y al Monte Olivete, o Monte de los Olivos. En Belén se queda 2 días, en Jericó estuvo junto al río Jordán. Bueno, aquí en la biografía lo dice muy rápido, pero en cada lugar donde él va llegando va teniendo una experiencia increíble de Dios, ¿no? Tanto que él no se va a querer ir. También visita el monte de la cuarentena. Entusiasmado, Íñigo decide quedarse definitivamente en Tierra Santa. Yo de aquí no me muevo. Si era la voluntad de Dios esa o no, él dice, yo de aquí no me voy, ¿sí? Pero Dios tiene otros planes. Los franciscanos enérgicamente se lo prohíben y lo obligan a regresar con los demás peregrinos. De hecho, la historia larga, vamos a decirlo así, la que él cuenta, dice que él va con los franciscanos y les dice, me voy a quedar, pero no voy a hacer una carga para ustedes. Así es que no tengan cuidado de mí. Lo único que pido es que de vez en cuando venga, me puedan confesar. Entonces se va y después promete regresar. Y cuando regresa le dicen no, dice el superior que no, porque muchos nos han hecho eso y luego se meten en problemas y nosotros tenemos que sacarlos de esos problemas. Y pues Íñigo dice, pues no importa, yo me quedo, ¿sí? Y no les voy a dar ningún problema, pero de que me quedo, me quedo. Entonces el superior franciscano le dice, el Papa nos dio permiso que si alguien desobedece, lo podamos excomulgar. Entonces dice Íñigo, bueno, pues así por la buena me voy. Y se va. Sí, es la manera en la que se va.
Por eso dice, los franciscanos enérgicamente se lo prohíben y lo obligan a regresar con los demás peregrinos. Aquí vemos un pequeño lugar, Tierra Santa, muy bonito. Pero bueno, vamos a seguir. Nuevamente en Jaffa y en Chipre. En este último puerto casi le impiden continuar porque él no va pagando, entonces es un problema para él, ¿no? Porque muchos no lo aceptan. El dueño del barco se niega a llevarlo porque no puede pagar el pasaje. Es un santo, le dicen los otros peregrinos. Y fíjense la respuesta, dice, pues si es un santo, que se vaya sobre las aguas como el apóstol Santiago. Sí, pues si es muy santo, como dicen ustedes, pues que se vaya caminando por encima del agua, pero yo no lo llevo. Anécdotas raras de Ignacio de Loyola. Otro capitán más benevolente lo lleva a Venecia, donde llega a mediados de enero de 1524 para ir al puerto de Génova. Debe atravesar los campos de tropas imperiales y franceses en guerra por la posesión de Milán. Va a haber guerras entre Italia, Francia, España, algo así, medias complicadas. También es tiempo de peste, o sea que no las tuvo tan fácil él, ¿eh? Y sin embargo nunca tuvo miedo, algo muy, muy interesante. Barcelona, Alcalá y Salamanca. A la ciudad de Barcelona llega a mediados de febrero. Durante el viaje ha tenido, por cierto, mucho tiempo para reflexionar. A Íñigo el discernimiento le parece terminado. Ha resuelto empezar a estudiar porque ello es necesario para cualquier trabajo apostólico. Hasta este punto él es un laico, como tú, como yo. Él es un laico que no tiene mucha preparación, sí conocía de escritura, por lo que había analizado la Biblia, etc. Conocía de la vida de los santos, conocía por el entendimiento que Dios le dio, conocía muchas cosas, pero no había estudiado y él sabía que eso le iba a ser necesario, ¿sí? Entonces dice, ha resuelto a estudiar porque ello es necesario para cualquier trabajo apostólico. Bajo la dirección de un maestro estudia los rudimentos del latín y al mismo tiempo empieza a comunicar sus ejercicios espirituales. Es el momento, según dice él, de poner al servicio de los demás esto que él aprendió, los ejercicios espirituales. Y lo va a hacer, de hecho, con mucho, mucho éxito. En 1526 se traslada a la ciudad universitaria de Alcalá, inicia los estudios de filosofía, pero por sus trabajos apostólicos progresa poco. Además, se enfrenta a problemas con los tribunales de la Inquisición. Aquí es una piedra en el zapato para Íñigo, es la Inquisición, que hasta lo que yo recuerdo 3 veces lo va a citar y le va a revisar sus ejercicios espirituales a ver si no está enseñando herejías, y nunca le encontraron una sola herejía. El único problema, bueno, ahorita lo va a decir aquí, dice, si Íñigo no tiene estudios, no debe enseñar cosas de fe. Eso es lo que le decía la Inquisición. Si Íñigo no tiene estudios, no debe enseñar cosas de fe. Él y sus discípulos podían pertenecer a los alumbrados o iluminados. Por ello, la Inquisición prohíbe a Íñigo toda enseñanza, mientras no complete 4 años de estudios. Íñigo reza y apela al arzobispo de Toledo. Este lo tranquiliza y le da dinero para que se traslade a Salamanca. Entonces, la conclusión de la Inquisición es que él tiene que estudiar por lo menos, ¿dónde está? Mientras no complete 4 años de estudio, ¿sí? Tiene que estudiar la teología 4 años. En Salamanca, ciudad universitaria, de nuevo llegan los problemas con la Inquisición. Lo ponen en prisiones, los jueces examinan minuciosamente el pequeño libro con los apuntes de los ejercicios espirituales. No encuentran nada reprensible en la vida y en la doctrina, pero repiten la sentencia de Alcalá. No podrá hablar de cosas espirituales hasta después de 4 años de estudio. Íñigo decide entonces irse a París. Fíjense cómo Dios no quiso que se quedara en Jerusalén y lo va como que empujando, lo va llevando hasta que lo lleva a París. Son las formas que tiene Dios de trabajar. Y vemos aquí un Íñigo un poquito más joven, ¿sí?, que en los otros cuadros. Primeros compañeros en París. Viaja solo y a pie. En un asnillo lleva sus libros. Su firme propósito es dedicarse de lleno a los estudios.
no desea repetir los errores de Alcalá y Salamanca. Su apostolado podría, por el idioma, estar dirigido solamente a estudiantes españoles y tal vez portugueses. ¿Cuál era su idea de apostolado? ¿Cuál era su sueño? Pues ejercer los ejercicios espirituales, valga la redundancia, con la gente. Eso era lo que él pensaba, pero Dios tenía planes mucho más grandes que eso, ¿no? Muchas veces pasa eso. Uno hace unos planes así chiquititos y Dios le va abriendo horizontes, aunque incluso a veces en contra de nuestra voluntad, Él va abriendo puertas y puertas y llegas mucho más lejos de lo que tal vez tú soñaste. Pues esto le va a pasar a Íñigo. Llega a París el 12 de febrero de 1528 y comienza todos los estudios desde cero. Para el latín escoge el colegio de Montaigu. Decide vivir de limosnas. Él sigue viviendo de limosnas. Incluso se pasa hasta Inglaterra, de Francia a Inglaterra, para pedir limosnas y así costear sus estudios. Y recordemos que estamos en una época muy, muy difícil. Esta época es la de Lutero, luego la de Enrique VIII, que también ya vimos aquí a Enrique VIII, ¿no? Él quiere ser un hombre espiritual, de servicio, de un solo Señor. Había amado el camino de la vida contemplativa pura. Pensó en un primer momento consagrarse en la cartuja, es decir, irse a encerrar. Consideró la espiritualidad contemplativa y activa. Bueno, no solo contemplativo como los cartujos que no salen de su monasterio, sino también activos, ¿no? Y aquí ya se está cocinando la espiritualidad jesuita. Dice, contemplativa y activa con los dominicos en Castilla y los franciscanos en Tierra Santa. Pero el Señor parece ahora llevarlo por otro camino y el discernimiento debe continuar. Y aquí lo dice el autor de esta biografía, ¿no? Como él tiene unos planes, pero el Señor lo va llevando por otro camino más grande todavía. En el colegio de Santa Bárbara es porcionista. Ser porcionista en un colegio parisiense es alquilar una porción de aposento, se comparte con otros y se paga, van, como hoy le llamarían los roomies, ¿no? Mi compañero de cuarto, ¿no? Y entre todos pagamos ahí, bueno. Íñigo tiene como compañeros de cuarto a su maestro Juan Peña y a otros 2 estudiantes. Fíjense cómo él tenía tal fuerza interna de espíritu que él va conquistando a la gente, ¿no? Conforme se los va encontrando. Eso es muy interesante en él. Tan es así que entre sus amigos se cuentan bastantes que llegaron a los altares, santos. No es que se hayan casado, sino que se hicieron santos. Estos últimos prontamente pasan a ser sus mejores amigos. El saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier. Hoy diríamos San Pedro Fabro. Y hoy diríamos, y todavía muchísimo más famoso, San Francisco Javier. Son amigos de Ignacio y él los va conquistando para Cristo. Y vaya grandes cosas que hicieron también. El 13 de marzo de 1533, Íñigo se licencia en artes, hoy filosofía. Antes se le llamaba arte, hoy se le llama filosofía. El 5 de abril de 1534 se gradúa de maestro. El diploma obtenido significa un cambio de nombre. Una vez que se gradúa de maestro, se cambia el nombre, porque él reconoce que hay una nueva misión. En la Biblia, cada vez que hay un cambio de nombre es porque hay un cambio de misión. Dios le va a dar una gran misión a alguien. Y este Íñigo reconoce una gran misión de parte de Dios. Deja el de Íñigo y toma el de Ignacio. Ignacio, que viene de ignición, de fuego, ¿no? Lo correcto sería nacido del fuego, ¿sí? Del fuego del Espíritu Santo. Deja el de Íñigo y toma el de Ignacio, nacido del fuego, surgido del fuego. Y ahora lo conocemos como Ignacio de Loyola, ¿sí? Los estudios, los compañeros y la oración apostólica lo llevan a descubrir un nuevo camino espiritual, el del contemplativo en la acción. Son contemplativos y están también en la obra, en la acción. Ignacio comprende que la misma y única gracia divina es la que mueve al hombre a la vida de oración y a la vida apostólica. Esto es muy interesante.
Ignacio comprende que la misma y única gracia divina, es decir, Dios es el motor, es la que mueve al hombre a la vida de oración y a la vida apostólica. Aunque también él va a decir que es importante que la persona se deje guiar por Dios, ¿sí? Y eso es muy importante en los ejercicios espirituales. Y aquí vemos esta imagen de Íñigo, bueno, de San Ignacio, aquí ya es Ignacio de Loyola. Otra vez la misma frase, ¿no? Para la mayor gloria de Dios al principio en este libro. Muy bonitas imágenes de él. Dice, Pedro Fabro, o San Pedro Fabro, es el primero en hacer los ejercicios espirituales y el primero también en decidirse a ser compañero definitivo de Ignacio. Este fuego de Ignacio que va encendiendo por donde va pasando, ¿sí? Va encendiendo los corazones de sus compañeros para que se unan a su causa e incluso van a dar la vida por Cristo muchos, pero muchos de ellos. Como Dios a veces necesita una pequeña chispa en el corazón de alguno, como en este caso Íñigo, para encender los corazones de muchos. Lamentablemente ni nos encendemos ni dejamos que otros se enciendan y vamos todos como apagados, al menos en esta época. Francisco Javier o San Francisco Javier, el gran apóstol de Asia, lo sigue. Después el portugués Simón Rodríguez. Él no sé, creo que también es santo. No me acuerdo la verdad. Y poco más tarde 3 españoles. Diego Lainez, Alfonso de Salmerón y Nicolás Alonso de Bobadilla. Diego Lainez, por cierto, judío también, ¿no? Los votos en Montmartre. Dice, el 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de la Virgen María. Para él la Virgen es fundamental en todo su proceso, ¿no? El 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de la Virgen María en una capilla de la colina de Montmartre. Los compañeros hacen la oblación de sus personas, se ofrecen a Dios. Los 7 amigos se consagran con voto de pobreza y de peregrinar a Jerusalén. Fíjense que en esto también los contagia. Él ya visitó Jerusalén. Él quiere que ellos vayan y visiten Jerusalén también. Dice, la castidad la dan por entendida. Eso está clarísimo. Con realismo, si no es posible viajar a tierra del Señor, en el plazo de 1 año, entonces se pondrán a disposición del romano pontífice. Otra de las características que, por lo menos en sus inicios, tenía la orden de los jesuitas, ¿sí? Ellos estaban a disposición de lo que dijera el Papa. Luego uno se viene topando con que el Papa, en épocas más recientes, el Papa dice una cosa y el líder de los jesuitas dice otra cosa. Pero bueno, es parte de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Es triste, pero es así. Incluso Ignacio decía, si la iglesia te dice que es blanco y tú lo ves negro, tú tienes que decir lo que dice la iglesia, que es blanco, aunque tú lo veas negro. Y ellos lo llevaban a rajatabla. Hoy no. Y bueno, no hablo más, pero sí hay muchas cosas muy tristes en la orden jesuita. Sigue siendo una gran orden religiosa, sigue teniendo grandes representantes, uno de ellos Papa Francisco, pero sí las cosas ya no son como eran antes, lamentablemente. Y aquí tenemos de hecho la imagen en la que ellos consagran sus vidas a Dios, ¿sí? Y a la obediencia a la iglesia. Enfermo, regresa a España. A comienzos de 1535, Ignacio cae gravemente enfermo. Los médicos consultados le recomiendan los aires natales. Sí, algo, por ejemplo, le recomendaron a Padre Pío, váyase a su tierra, allá se va a curar. Se acostumbraba mucho a eso, ¿no? Sus compañeros están de acuerdo. Pedro Fabro queda en París como superior del grupo. Un grupo de 7 personas, ¿eh? En su tierra natal, Azpeitia, España, al norte de España, Ignacio se aloja en el hospital de pobres, pese a las presiones de su familia, básicamente su hermano. Vive de limosnas, él sigue viviendo de limosnas. Esto me encanta de él. Enseña el catecismo a los niños. Una de las órdenes que les da el Papa es enseñar el catecismo a los niños. Y ellos, en sus orígenes, la tomaban así, tal cual. Si el Papa dijo que nosotros, sacerdotes, somos los encargados de enseñar a los niños el catecismo, nosotros lo vamos a hacer. Incluso Ignacio, ya más viejo, siendo el líder de los jesuitas, teniendo más de 1000 sacerdotes ya, él sigue dando catecismo a los niños. Por eso la función del catequista es tan noble, pero a veces tan despreciada.
La gente no alcanza a darse cuenta del peso de esa labor, ¿no? Delante de Dios. Es una gran misión, porque si enseñas al niño, puedes cambiar realmente la sociedad. Dice, enseña el catecismo a los niños, predica en la ermita de Santa Magdalena. Después visita a los familiares de sus compañeros Francisco Javier, Diego Lainez y Alfonso de Salmerón. Esto es en España. Las Sagradas Órdenes, el 25 de marzo de 1537, todos, menos Ignacio, sí, porque está en España, viajan a Roma a pedir las licencias, para pasar a Jerusalén. Allí obtienen también los permisos para recibir las órdenes sagradas, para ser ordenados. De regreso en Venecia, se preparan para el acariciado viaje a Tierra Santa. Sin embargo, ese año de 1537 no zarpa ninguna nave de peregrinos. De hecho, había guerra, entonces no podía haber viaje. El 24 de junio de 1537 en Venecia, en su capilla particular, el obispo de Arbe los ordena sacerdotes. Finalmente, este grupito, que todavía no es una orden religiosa, sino son los amigos de Cristo, le van a llamar, otros también le llaman los compañeros de Cristo, finalmente son sacerdotes ya. Un mes después, todavía a la espera de la peregrinación, se dispersan por las ciudades cercanas. Ignacio, Fabro y Lainez estuvieron en Vicenza, en el monasterio abandonado de San Pietro en Vivarolo. En octubre, Ignacio reúne a los compañeros y los invita a discernir sobre la alternativa de ir a Roma. Deciden esperar todavía un tiempo antes de determinarse por el voto alternativo de Montmartre. Todos celebran sus primeras misas, a excepción de Ignacio. Él no se sentía todavía digno, él lo declara en su autobiografía. En noviembre viajan definitivamente a Roma. Y aquí viene su misión, ¿no? La misión de ellos. Al servicio de Cristo. En el camino de Roma tiene lugar un hecho de enorme importancia para la vida espiritual de Ignacio. Antes de celebrar su primera misa, él, en sus oraciones, otra vez un hombre de mucha oración, ha empezado a pedir con insistencia a la Virgen María el ser puesto con su Hijo, ¿sí? Ordenarse a su Hijo, estar con Cristo en todo momento, ¿sí? Ser otro Cristo, podríamos decir hoy. A 16 kilómetros de Roma, en un cruce de caminos, entran Ignacio, Fabro y Lainez a una pequeña capilla a orar. Allí, Ignacio tiene una gran experiencia espiritual, de las que ya había pasado un tiempo que no tenía. Pues viene esta que es grandísima, dice: ve claramente que el Padre lo pone con Cristo, su Hijo. El Padre le dice a Jesús, quien va con la cruz a cuestas. Vamos a marcar esto. Yo quiero que tomes a este como servidor tuyo, dice Dios Padre a Dios Hijo, a Jesucristo. Jesús dice entonces a Ignacio: yo quiero que tú nos sirvas. Y el Espíritu Santo le anuncia: yo os seré propicio en Roma. Tiene un contacto especialísimo con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí tenemos esta imagen que representa eso, ¿no? Que el Padre le dice a Jesús que quiere, a ver cómo dice: yo quiero que tomes a este como servidor tuyo. Incluso aquí le apunta con el dedo, ¿no? Y vemos a Cristo cargando la cruz. Yo quiero que tú nos sirvas. El cargar la cruz, qué importante va a ser. Y vemos al Espíritu Santo en forma de paloma también. Y por cierto, aquí vemos a los dos compañeros, Lainez y Fabro, que están con él en la capilla aquella donde se le presenta esta visión o esta ilustración, ¿no? Entonces les digo, estos son los frutos de la oración, de tanta oración que tenía este hombre. Fue una visión de la Santísima Trinidad que queda grabada para siempre en el alma de Ignacio. Esta experiencia mística le da a Ignacio una seguridad definitiva. En ella ve la confirmación de su mínima compañía de Jesús. En Roma, San Ignacio se entrega a la tarea de dar los ejercicios. Él donde llega, ejercicios espirituales, ¿no? Donde llega Ignacio, ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque le cambia la vida a una persona los ejercicios espirituales. Literalmente te cambia la vida. Son herramientas que se han ido abandonando, pero que ahí están, ahí siguen. Y no sé qué pasa, que los que saben no los dan o los dan muy poco, no sé qué pasa, honestamente. En Roma, San Ignacio se entrega a la tarea de dar los ejercicios. En noviembre de 1538
Transcurrido ya el año, se ofrecen al Papa Paulo III para el servicio de la Iglesia. Finalmente se presentan ante el Papa y hacen realidad lo que ellos ya tenían pensado, ponerse a la orden del Papa, ¿sí? Ellos son mensajeros del Papa, lo que el Papa diga, ¿sí? Nada de que el Papa dice una cosa y no, yo creo otra cosa, como luego pasó, sucedió después. Y después es en este siglo pasado y en este. Pero bueno, seguimos. El Papa los acepta gustoso y los bendice. Tenemos esta imagen de Paulo III y los jesuitas con Ignacio al frente. Son 7 jesuitas, no sé cuántos se ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, el de la puerta será el 7º, ¿no? Entiendo que son 7. San Ignacio dice su primera misa, finalmente viene su primera misa, la noche de Navidad, en el altar del pesebre, en la Basílica de Santa María la Mayor. Y poco después empezaron para todos las misiones encomendadas por el Papa. Que el Papa dice, ve para allá, ellos iban para allá. Oye, pero eso a lo mejor no está bien, a lo mejor se equivocó el Papa, eso a ellos no les importaba, ellos obedecían al Papa. Esa era su misión. Orden religiosa, compañía de Jesús. Recordemos que en sus inicios él es soldado. Entonces él maneja mucho estos términos de compañía, regimiento, militares, ¿no? Entonces de ahí viene lo de compañía de Jesús, una compañía para Jesús, un ejército para Jesús. Dice, se hizo entonces urgente deliberar, al destinarlos el Papa a un sitio, deben acudir como individuos o miembros de un grupo estable. Es decir, me manda a mí y voy yo, pero no somos una agrupación religiosa, no somos nada. ¿Qué somos nosotros? Vengo en nombre del Papa, pero ¿de dónde vengo? O sea, tenían esa duda, ¿no? La respuesta es la unión hecha por Dios no puede deshacerse. Dios nos ha unido, no vamos a deshacer esto que Dios ha unido. Entonces, deben hacer voto de obediencia a uno de ellos, es decir, tener un dirigente o no. Elegido como superior, esta pregunta les presenta verdaderas dificultades. Si se deciden por el voto, temen ser incorporados a una orden religiosa ya existente, es decir, pues no somos de ninguna orden, pero luego si nos meten a una orden, a donde lleguemos, dice, por otra parte, la obediencia les parece necesaria para la cohesión del grupo, es decir, van a poner un líder. Fueron muchos los días de deliberación, oración y discernimiento. Por fin, unánimemente, ¿sí?, resuelven dar obediencia a uno de ellos. Queda así aprobado el proyecto de fundar la orden religiosa Compañía de Jesús, ¿sí? La Compañía de Jesús. El ejército de Jesús, podemos decir, ¿no? La Compañía de Jesús. La deliberación termina el 24 de junio de 1539. San Ignacio fue el encargado de redactar las líneas esenciales de la nueva orden. Entonces, si hay una Compañía de Jesús, debe de haber un general que dirija esa compañía. ¿Quién va a ser ese general de la compañía? En septiembre de 1540, el cardenal Bartolomé Guidiccioni, bueno, algo así, aprueba por fin el proyecto de la fundación. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III firma la bula Regimini Militantis Ecclesiae, ¿sí?, con la cual aprueba y confirma a la naciente compañía. San Ignacio convoca entonces a los compañeros dispersos para la elección del superior general. En la cuaresma de 1541 se reúnen en Roma San Ignacio, Laínez, Salmerón, Broet, Jayo y Codure. Estos ya son nuevos, creo, ¿no? Nicolás de Bobadilla está retenido en Nápoles por decisión del Papa, es decir, allá lo tiene trabajando el Papa. Pedro Fabro está en Alemania. San Francisco Javier y Simón Rodríguez esperan en Portugal. Ellos todos están trabajando donde el Papa los envió. El poder pasar a la India. Fíjense cómo ya aquí vamos hablando un poquito de Francisco Javier, ¿sí?, que se va a Portugal, luego a la India, luego al Japón, y cuando va a entrar a China pasa algo, ¿no? Un día vamos a hablar de Francisco Javier, San Francisco Javier. También por decisión pontificia, San Ignacio y Juan Cordure son los elegidos para redactar las primeras constituciones. La elección del superior general se hace el día 5 de abril. En la urna también se ponen los votos de Pedro Fabro,
Francisco Javier y Simón Rodríguez, dejados por ellos antes de salir de Roma. De hecho, no era tan difícil imaginar a quién iban a elegir, ¿verdad? No era tan difícil. Por unanimidad, es decir, todos, excepto su propio voto, San Ignacio es elegido primer general de la Compañía de Jesús, ¿no? Algo que él nunca pensó, tener una orden, un grupo religioso, y menos ser él el líder. Él nunca lo pensó, él nunca lo soñó, él no lo tenía en su mente, en su corazón. Dios se lo fue revelando poco a poco, poco a poco. Por eso a veces uno como que pierde un poco el tiempo en pensar, pues ¿qué querrá el Señor de mí? Pues primero, como ya dijimos, que seas santo. Básicamente que seas santo y que seas dócil a lo que Dios va queriendo. Y este hombre fue muy dócil y también fue muy, muy santo. Desde casi joven ya era considerado santo y termina siendo el general de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Ese nombre le va a venir años después de muerto Ignacio. No era originalmente que ellos le llamaran jesuitas, no, eso se va a decir después. San Ignacio representa y suplica ser liberado del cargo. Él no quiere ser el líder. La votación del 13 de abril es idéntica, vuelven a hacer otra y vuelve a salir lo mismo, o sea, es que no había para dónde hacerse. San Ignacio no se da por vencido, declara que dejará la decisión en manos de su confesor, Fray Teodoro Lodi, franciscano del convento de San Pedro de Montorio. Oye su larga confesión de 3 días. ¡Oh, Dios! Oye su larga... Es un hombre santo, ya dijimos aquí, que hace 7 horas de oración al día por lo menos. Y se tarda 3 días para confesarse. Y pensar que hay gente que llega con el sacerdote y le dice, Padre, es que no tengo pecado, Padre. Dios te perdone nomás por decir eso. Pero bueno, oye su larga confesión de 3 días y le pide aceptar el cargo el día de Pascua. Entonces su confesor le dice, tienes que aceptar. Y es la manera en la que lo va a hacer, ¿no? Por su humildad él no quiere. Votos solemnes. El 22 de abril de 1541 se reunieron todos en la capilla del Santísimo Sacramento, en la Basílica de San Pablo extramuros. Allí, en la misa celebrada por San Ignacio, ante el antiguo mosaico de la Virgen, hicieron la profesión solemne, primero San Ignacio y después todos los demás. Y aquí vemos las palabras de Ignacio en ese momento. Yo, Ignacio de Loyola, prometo a Dios Todopoderoso y al Sumo Pontífice la importancia del Papa para ellos, ¿no? Y al Sumo Pontífice, su vicario en la tierra, delante de la Santísima Virgen María y de toda la corte celestial y en presencia de la compañía, es decir, los 7, 8 que estaban ahí, perpetua pobreza, castidad y obediencia. Sus votos son de pobreza, castidad y obediencia. Los votos de todos los jesuitas hasta el día de hoy son pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? Según la forma de vivir que se contiene en la bula de la Compañía de Jesús, nuestro Señor, y en las constituciones en las que ya declaradas como en las que en adelante se declarasen. Bueno, y aquí vemos la imagen de Ignacio, ¿no? Frente a la Virgen María en una santa misa, muy muy bonita imagen también. Seguimos pues. También prometo, dice Ignacio, especial obediencia al Sumo Pontífice, como lo menciona una y otra vez. Para ellos es fundamental la obediencia al Papa, ¿sí? En todo momento. También prometo especial obediencia al Sumo Pontífice en lo referente a las misiones de las que se habla en la bula. Además prometo procurar que los niños sean instruidos. Fíjense, está dando unas palabras tan solemnes. Y de algo que no se olvida es que hay que educar a los niños. Hay que educar a los niños. ¿Cuántos sacerdotes están ocupados de educar a los niños en la catequesis? Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Además, prometo procurar que los niños sean instruidos en la doctrina cristiana, conforme a la misma bula y constituciones. Gobierno de la compañía. San Ignacio no se mueve ya más de Roma, es decir, ya no sale de Roma jamás. Su peregrinar termina con la elección de general.
Desde ese día toda su preocupación es la compañía de Jesús, las personas y las obras. De inmediato comienza el fluir de los nuevos compañeros. Con caridad y agradecimiento al Señor, San Ignacio los recibe, les da lo mejor de sí. Debe atender también las muchas y diversas peticiones con que son requeridos. El Papa los está dispersando por Europa, a Alemania, al coloquio de Worms y a la dieta de Ratisbona, hacia Austria, España, Inglaterra, Irlanda, a los países eslavos y al Concilio de Trento. De hecho, la orden de Jesús, los jesuitas, crecen rapidísimamente, ¿sí? Velocísimamente crecen ellos, hasta convertirse en una de las más importantes. Había unas cuantas, creo que había nomás 5, ellos van a ser la sexta, y va a crecer de una manera súper acelerada, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el Papa? Como todos se le ponen a su disposición, pues él empieza a mandar misioneros para todo el mundo. Dice, a toda Italia y también a Francia. La dispersión mayor había comenzado antes, con la partida de San Francisco Javier, fueron los primeros, y de hecho los que mandó más lejos, hacia Portugal, y de ahí a la India, Indonesia, Japón y China. De hecho, muere a las puertas de China. Poco después los jesuitas deben partir a Brasil y a Etiopía. San Ignacio ve partir, anima y organiza y ora por todos. Y aquí tenemos a una imagen de San Francisco Javier en la India. Bueno, seguimos. Esto es bien interesante, el diario espiritual. Entre los escritos de San Ignacio, que se han conservado un texto del año 1544. Es un cuadernillo de uso privado. Es como un diario, ¿no? Por eso aquí dice diario espiritual. Donde él hizo anotaciones acerca de su experiencia personal de encuentro con Dios. ¿Qué va a decir Ignacio en ese diario? Este no era para que lo viera la gente, pero al final pues se murió y la gente lo vio. Este diario espiritual es un excelente testimonio de su elevada vida mística. Ahí revela muchas más cosas. Sorprende ver a un San Ignacio tentado. O sea, no es que él no fuera tentado, no es que él fuera de hierro, no, él era como nosotros. Indignado contra la Trinidad, a veces se enojaba contra Dios también. Desolado, es decir, habla en los ejercicios espirituales de la consolación, cuando te sientes perfectamente, estás feliz, tranquilo, en paz con Dios, y la desolación, cuando te sientes solo, sin ánimo, aislado, sin saber qué hacer. Esa es la desolación. Pues él también pasa todavía a edad mayor por momentos de desolación, como todos pasamos, ¿no? Desierto de toda cosa espiritual. Y me acuerdo de Madre Teresa de Calcuta que pasó décadas también en esa desolación, y sin embargo ella fue fiel. Distraído, divagando con su mente. Sorprende la estructura simple de su vida espiritual. No era complicada. Era profunda, pero no complicada. Hace diariamente oración formal. Dice todos los días la misa y examina, y esto es parte también fundamental de los ejercicios espirituales, examina diariamente su conciencia. ¿Cómo estoy? Antes de dormir, ¿cómo estoy? ¿Qué prometí a Dios por la mañana? ¿Qué dije a Dios que iba a hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Pequé? ¿En qué pequé? ¿En qué caí? ¿Sí? Y te analizas durante la noche. ¿Sí? Y por la mañana te levantas y le entregas todo a Dios. Y otra vez por la noche, antes de dormir, haces un examen de conciencia de lo que dije en la mañana, que hice hoy. Y eso acelera tu camino hacia la santidad. De verdad, eso es un catalizador tremendo. ¿Por qué? Porque te ayuda a conocerte mejor. Yo dije que iba a hacer esto, yo prometí esto y esto y esto y esto, y terminé haciendo esto y esto y esto. Y haces una comparación y te das cuenta de que muchas veces somos muchísimo más débiles de lo que creemos. ¿Sí? Sigo, dice, en el diario espiritual aparece también en un solo todo su actividad apostólica. En él están las preocupaciones por el gobierno y las constituciones de la Compañía de Jesús, por los destinos de las personas, su apostolado en Roma, la escasez de apóstoles, el contenido de sus cartas, las limitaciones propias y su enfermedad. Todo lo escribe ahí como comunicándoselo a Dios. En la misma gracia divina, él lo experimenta,
la que lo mueve a la contemplación y la acción apostólica. Este diario espiritual muestra el verdadero modo de proceder de San Ignacio. Es una síntesis de la espiritualidad del contemplativo en la acción. Se dedica a la contemplación del Señor, pero también está en acción, está obrando, está haciendo cosas de él. De hecho, este tiempo él lo aprovecha para hacer muchísimas obras en Roma, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no?, que es muy representativa de él haciendo oración al Señor, ¿sí? Y con los jesuitas ahí detrás. San Ignacio supo darse tiempo para importantes obras apostólicas en la ciudad de Roma. Varias de ellas, dice aquí, perduran a través del tiempo. Por ejemplo, la Universidad Gregoriana, ¿no? Muerte y glorificación. San Ignacio murió en Roma el 31 de julio de 1556. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622, junto con San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila. Fíjense los santazos que están aquí, ¿eh? Dice, fue canonizado el 12 de marzo de 1622. Es que el 1500 para España fue un siglo de muchísimos santos y santos de un vaya nivel, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿qué le pasó a España? O sea, ¿qué le pasó a España? San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Isidro Labrador, patrono de Madrid, y San Felipe Neri. Bueno, Felipe Neri es italiano. Bueno, vamos a marcar esto. El romano pontífice lo declaró celestial patrono de los ejercicios espirituales y de todos los institutos, asociaciones y centros que tuvieron por finalidad dar a estudiar los ejercicios. Juan Pablo II, ya más recientemente, lo señala como uno de los grandes místicos de la Iglesia occidental. Fíjense el nivel de estos, ¿no? De estos místicos, como dice el Papa, junto a San Francisco de Asís, ni más ni menos, Santa Teresa de Jesús, ni más ni menos, y San Juan de la Cruz, ¿sí? Es decir, de estos 4 grandes místicos que declara el Papa Juan Pablo II, 3 son españoles. 3 son españoles, ¿no? San Juan de la Cruz, y contemporáneos aparte, ¿no?, de la misma época. Pues esta es la vida de Ignacio de Loyola, de Íñigo de Loyola, que pasa a ser un hombre que ama los libros de caballería, que quiere vivir como los caballeros de esos libros, que quiere tener su damisela como Don Quijote, su Dulcinea, etc. Más o menos así me imagino a Íñigo. Pasa a dedicar toda su vida al Señor. Y quizá lo que más me impacta de él, aparte de los ejercicios espirituales y cómo los fue elaborando, es la cantidad de tiempo que pasa cada día en oración. No es el único. Recuerdo, por ejemplo, San Juan de la Cruz pasaba muchísimo, pero muchísimo tiempo en oración también. Otro gran místico español. Entonces, no sé si a ustedes les llame tanto la atención eso, pero a mí me marca mucho, ¿no? Y me dice que me falta mucha oración. Bueno, si no, hay otros muchos santos que, conociendo la vida de los santos, empezaron su camino de santidad. ¿Por qué? Porque vieron que no era tan imposible como ellos pensaban. Si era difícil, nadie dice que no, pero no era imposible. Y él, viendo la vida de los santos, dijo, pues si Santo Domingo pudo, pues yo puedo. Y si San Francisco pudo, pues yo también puedo. Ojalá y tú digas, pues si San Ignacio pudo, ¿yo por qué no puedo? Yo también puedo, ¿no? Celia R.R. se quedó sin pierna. No, de hecho se la arreglaron. Eso de se la arreglaron entre comillas. Bueno, sí se la arreglaron, pero el sufrimiento que tuvo fue terrible. O sea, su hermano mayor le decía, estás loco, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo todo lo que te van a hacer sufrir? Y eran operaciones, primero, sin anestesia. Era terrible y luego quedó mal 2 veces, creo. Hasta la tercera, de hecho quedó mal la tercera, pero con una serie de colguijes que les ponían, le amarraban cosas a las piernas. Tenía una pierna más corta que la otra por causa de las operaciones, pero le colgaban cosas y le ponían un montón de cosas. Y después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento, que todo esto abona a su conversión, le quedó bien, gracias a Dios. De hecho, llega un punto en el que dice el doctor
Mañana ya no lo cuentan. O sea, mañana el Señor va a morir. Y él se encomienda a San Pedro, que era el único que se encomendaba a San Pedro, era el que conocía. Y San Pedro interviene, ¿no?, delante de Dios, y el señor Ignacio de Loyola se sana. Pero sí le arreglaron la pierna, ¿no? A gritos y sombrerazos, pero se la arreglaron y con mucho, mucho dolor. Para que más conozcan la vida de los santos y más de entre nosotros digamos, bueno, si San Ignacio pudo, ¿por qué yo no puedo? Si Santa Rita de Casia pudo, ¿por qué yo no puedo? Si Santa Vaquita pudo, ¿por qué yo no? Yo también puedo. Esa es la clave de la vida de los santos. Y los santos, ¿a quién imitan? Y lo vimos aquí con Ignacio. Imitan a Cristo. Entonces, imitar a los santos es imitar a Cristo. Entonces, suscríbanse y pongan ahí la campanita también para que les llegue la notificación cada vez que nos conectemos. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos y que Dios me los bendiga. Adiós.